Hace un par de semanas, antes de que Absolute Carnage diera inicio, el villano ahora conocido como Kindred asesinó a Quentin Beck, alias Mysterio. Kindred fue engañado brevemente por el ilusionista, pues este se intercambió con su psiquiatra en Ravencroft. Pero tras la supuesta muerte de Mysterio, Kindred recordó que un viejo conocido se encontraba dentro de los muros del instituto. Al hallarlo, este le comenta que podría matarlo, podría romper la puerta y dejar que los monstruos dentro de él lo devoren. Podría burlarse de él mientras grita, llora y patalea. Después de todo, eso es lo que él siempre hacía. En vida, Norman siempre le pareció tenebroso y siempre lo hizo sentir impotente, usara la máscara o no, pero eso fue hace mucho tiempo, o al menos así lo siente. En esa época, él se la pasaba en su torre, mirando a todos desde arriba, pero qué bajo ha caído. Era muy bueno para ser verdad, él era muy espantoso en ese entonces, pero nadie le tenía más miedo a él que Peter. Cuando Kindred se convirtió en esto, pensó en Osborn muchas veces, porque él quería ser lo que Pete veía en sus pesadillas, y estas están llenas de Norman. Aún grita el nombre de Gwen en las noches, se pregunta cómo se siente MJ al respecto. Se pregunta si le ayuda a ella saber que no está recordando nada bueno. Es bastante enfermo si le preguntan a él, pero ¿quién es él para juzgar? El punto con Norman es que él realmente sabe cómo dejar una cicatriz. Es por eso que va tras ellos cuando son muy jóvenes. Porque así es como es él, así es como es un duende. Estos chicos son positivamente radiantes, tan llenos de posibilidad y potencial, y luego está él, un viejo arrugado y marchito quien aparece parloteando recordándoles lo que es una ilusión, que lo inevitable los espera. Él toma ese brillo pristino de la juventud y lo ahoga en muerte y sufrimiento. Es eso lo que lo hace más espantoso que los otros. Cada vez que Pete lo ve, lo único que Kindred puede recordar es que Parker pensaba que tendría una buena vida. Tal vez en ese sentido sean similares, pero aún así, se disculpa con Norman pues él nunca podrá matarlo, pero si algo le sirve de consuelo, él ganó hace mucho tiempo. En la actualidad, Hulk venomizado está ocupado con Cletus, pero Peter no puede dejar de pensar en lo estúpido que fue, quedarse varado en un planeta desconocido forzado a entrar en una guerra y ver cómo otros héroes obtenían mejoras. Seguir el rastro a la máquina e intentarlo, y él pensaba en ese momento que es lo peor que podría pasar. Así es, trajo de regreso a un peligroso simbionte conquistador de planetas a la Tierra, aunque eventualmente aprendió a estar en paz con ese alien en particular. Ese solo fue el comienzo. Este simbionte dio vida a uno de los más peligrosos llamado Carnage, quien a cambio dio vida a más simbiontes, y ahora casi todos los que conoce ha portado uno en alguna ocasión, lo que lo lleva al problema actual. Carnage ha rastreado a todos los que alguna vez portaron un simbionte para extraer los códex y despertar a su dios Null. Así que crearon una máquina para extraerlos y todo estaba saliendo de acuerdo al plan, hasta que él apareció con su ejército, pero él no está preocupado por los otros, ellos pueden pelear. Por ahora, él debe asegurarse de que Normie y Dylan estén a salvo, son solo niños, y si Carnage les pone sus manos encima, no quiere pensar en qué sucederá. En lo que sí piensa, es que desde donde lo veas, todo esto es su culpa y su responsabilidad. Al llegar a la habitación más cercana, Spider-Man les pidió a los niños que se quedaran dentro hasta que él les diga. Normie estaba muy asustado, el monstruo estaba cerca. Pete no puede dejar de pensar que hace no mucho, él fue el monstruo, siendo corrompido por un simbionte, ha pasado por demasiado. Spidey le dice que él también tiene miedo, pero debe recordar que por más tenebroso que este quiera ser, solo es una máscara y debajo solo hay un hombre. Tras esto, el sentido arácnido de Pete se encendió. Se trataba de Norman Osborn y le pide que no se venda por tan poco así. Él sabe que su viejo amigo Carnage es mucho más que eso. Antes de que avanzara más, Pete cerró la puerta y le aseguró que no llegaría a los niños siempre y cuando él se interponga en su camino. Carnage se molesta, pues lo sigue llamando Norman. Es ofensivo para él que todos los maniáticos asesinos se ven igual para Spider-Man. Con esto, Carnage y el trepamuros se lanzaron el uno al otro. Norman cree que es Cletus Kasady, y a decir verdad, Pete casi desearía que lo fuera, solo para tener un respiro de este ciclo sin fin que han tenido ambos desde hace muchos años. Durante el combate, Pete empezó a recordar aquella vez que le hicieron una fiesta sorpresa a Harry. Todos estaban ahí, la tía May, Randy e incluso Gwen. Peter lanzaba sus mejores golpes, pero Carnage simplemente es muy fuerte. Le está dando con todo y no es suficiente. La verdad es que con el simbionte, Norman está una clase más arriba. Lo venció la última vez convenciéndolo para que se quitara el simbionte, pero no será tan suertudo una segunda vez. Nuevamente, la mente de Peter divagó a aquella fiesta, donde Flash estaba con vida.
acababa de regresar de su misión, todos lo habían extrañado y aún tenían dificultades siendo amigos. Pero no era momento de recordar los viejos tiempos, se tenía que concentrar. Carnage estaba a punto de matarlo, debe dejar de pensar en lo que perdió antes de que le quite aún más. Una última vez, este recordó cómo reaccionó su amigo Harry con la fiesta, todos lo habían extrañado, y era bueno tenerlos juntos a todos, MJ, Flash, Harry y Gwen. Mientras recordaba los rostros de sus seres amados, Pete recibía la golpiza de su vida. Carnage lo golpeaba una y otra vez sin cesar, y finalmente fue puesto fuera de combate por Norman Osborn. La pelea entre Carnage y Venom se intensifica. Ciertamente el poder de Hulk es sorprendente, pero para Carnage, este es solo un juego de niños, ni siquiera necesita usar toda su fuerza. Dentro del refugio, Eddie se siente mal por el abandono de su simbionte, pero no hay tiempo para dudas. Necesita poner a Dylan a salvo, y tal vez ya no tenga a Venom, pero ya no está solo. Antes de escapar, Dylan le pide que espere un momento. Sleeper estaba ahí, y necesitaban regresar por él. Su padre le pide que no se preocupe. Sleeper es capaz de cuidarse solo. Este llevó a los niños y a Spider-Man hasta la armería. Eddie le pide a Peter que mantenga a salvo a los chicos. Él hará lo posible para evitar que los doppelgangers lo sigan. Pete señala que eso es una locura. Sin su simbionte, no tiene ninguna oportunidad. Brock lo sabe, pero alguien debe asegurarse de que los Vengadores no sean atacados mientras la máquina extrae sus códices. Él es la única persona en la que puede confiar para mantener a Dylan a salvo. Spidey duda por un momento, pero comprende los sentimientos de Eddie, así que le promete mantener a los niños a salvo. Brock se alegró de escuchar eso y procedió a preguntarle cuánto tiempo necesita para que la máquina extraiga los códex de los héroes. Peter no estaba seguro, tal vez le tome 10 minutos. Eddie le dice que está bien, él puede fingir ser un héroe por 10 minutos. Armado con el escudo del Cap y un guante sónico, Eddie se dispuso a enfrentar al ejército de simbiontes para darles la oportunidad de escapar. Brock hace todo lo posible para entretener a las criaturas, pero sus pensamientos se ven distraídos por el silencio de su cabeza. Eso lo hace recordar que está solo, Venom lo abandonó, y debe detener a un enemigo que no podría vencer ni en su mejor momento. Aún así, no planea retractarse, y si ha de caer hoy, entonces caerá peleando. En ese momento, Spider-Carnage decidió intervenir al ver que el resto de los doppelgangers no podía vencerlo. En otro lugar, Hulk y Venom dan todo de sí mismos para detener a Cassidy, pero el psicópata solo se burla de ambos. Cletus puede sentirlo gracias a la colmena psíquica de los simbiontes. Puede ver dentro de la mente de Bruce y sabe que este quiere aplastar el mundo. Carnage logró percibir a The One Below All dentro de él, atrapado detrás de la Green Door, esperando el momento justo para escapar. Cletus estaba intrigado y estaba más que dispuesto a liberar a la deidad si es que Hulk se unía a la causa. El Goliath Verde respondió con un poderoso golpe directo a la cara del villano. Ya se había cansado de escucharlo hablar. Carnage se cansó de jugar y lanzó varios fragmentos de su simbionte directo al rostro de Hulk. Estos lograron atravesar su cráneo y llegar al cerebro. Una vez ahí, este comenzó a hablar con Bruce, quien se encontraba dentro del subconsciente de su contraparte. Carnage le aseguró que era adorable que pensara que estaba loco, cuando en realidad nunca ha experimentado la verdadera locura. Ahora, Cletus le mostrará cómo es que él ve el mundo. De vuelta en el búnker, Miles continuaba atacando a Eddie. Este se cansó de pelear contra él y le comenta que seguramente otras personas tratarían de convencerlo de pelear contra el simbionte, pero él sabe mejor que nadie lo que es observar cómo un simbionte lo obliga a hacer cosas horribles y no puede hacer nada para detenerlo. La última vez que le pasó algo parecido, él logró liberarlo de la influencia del simbionte cuando lo electrocutó con su Venom Blast hasta casi matarlo. Es tiempo de que le devuelva el favor. Usando el arma en su mano, Eddie logró electrocutar al simbionte hasta que este abandonó el cuerpo de Miles, pero además, el sonido causado por la electricidad y el escudo del Cap incapacitó a los doppelgangers brevemente. Una vez libre del control del simbionte, Eddie le pide a Spider-Man que se dé prisa, necesitan reagruparse. Morales lo cuestionó sobre el paradero de Carnage, a lo que este responde que Hulk se estaba haciendo cargo de él. Al oír esto, Miles le dice que no pueden dejarlo enfrentar a Cletus solo. Brock le comenta que estará bien, se trata de Hulk después de todo. El arácnido le dice que él no entiende. Carnage se hace más fuerte con cada códex que este absorbe. Él obtiene una pequeña porción del poder de su antiguo anfitrión. En caso como los de Norman, Deadpool o Scorpion, su fuerza aumentaría solo un poco, pero si este llegara a arrancar a Venom del cuerpo de Hulk, este se volvería invencible. Simultáneamente, Carnage continuó jugando con el cerebro de Hulk hasta que logró hacer que volviera a convertirse en Banner. Con Eddie y Spider-Man habiendo llegado tarde,
solo pudieron observar mientras Venom era arrancado del cuerpo de Banner. Brock trató desesperadamente de convencerse de que de alguna manera podría encontrar una forma de vencer a Carnage, pero por primera vez, este ha perdido toda esperanza. Mientras Venom es absorbido por el Grendel, Eddie aceptó lo que estaba a punto de pasar. Carnage iba a ganar. Dios ya viene, y no hay ni una cosa que él pueda hacer para evitarlo. Para su buena suerte, no todo estaba perdido. El capitán reconoce que Eddie ha hecho un buen trabajo, y ahora es momento de que ellos hagan lo mismo. Y así, el Capitán América, Wolverine y The Thing se lanzaron contra Carnage y gracias a eso, Eddie recordó que no estaba solo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Spider-Man, quien le sugiere volver adentro. Necesitan detener a los Doppelgangers que están a punto de romper la máquina del Maker. Brock no comprendía por qué estos atacaban la máquina. Los héroes ya la habían abandonado y sus códices fueron retirados. La máquina debió destruirlos. Miles señaló que era eso lo que trataba de decirle. Sea lo que sea que el Maker les haya dicho sobre esa máquina, era una mentira. Él pudo sentirlo cuando estaba conectado a Carnage. La máquina no extrae los códex para destruirlos, sino que los recolecta. En ese breve momento, el códex dentro de Eddie trató de decirle algo. Puede sentir como Carnage está a punto de vencer a los héroes. También puede escuchar el corazón de Peter, quien está arriesgando su vida para proteger a su hijo. Puede escuchar los gritos que claman que Carnage ha renacido como un dios. Pero además, puede sentir una cosa dentro de la máquina del Maker, siente esperanza. Todo pasaba muy rápido, Carnage estaba volando, y Spider-Man estaba siendo superado por Osborn. Eddie sabía lo que tenía que hacer. Este rompió el contenedor y dejó que los códices de los héroes entraran a su cuerpo, conectándose con el suyo. Brock podría escuchar las voces de sus anteriores huéspedes dentro de su cabeza. La voz del Cap le da órdenes y le provee de estrategias de batalla. La ira de Wolverine hace hervir su sangre. Su vista se agudiza gracias al códex de Hawkeye, y la fuerza de Ben hace que sus músculos se vuelvan duros como piedra. Todas estas voces dentro de él, convirtiéndose en una sola, dándole un poder como nunca antes había sentido, se ha convertido en algo completamente nuevo, algo mejor, porque la unidad los hace más fuertes, y juntos, todos ellos son Venom. Con su nuevo simbionte, Eddie se apresuró a perseguir a Carnage, y pase lo que pase, él hará todo lo que esté en su poder para detener la resurrección de Null. Todo se reduce a esto: Venom y Carnage a muerte. Está anocheciendo en New York City. Eso quiere decir que de las alcantarillas, el ejército de Carnage se prepara para esparcirse por toda la ciudad. El primero de ellos es un vagabundo que, conforme anochece, se transforma en un acólito del simbionte asesino. Tras tener el completo control, este detecta a Steve Rogers, el Capitán América, quien al verlo no duda en atacar. El soldado lo incapacita por unos momentos, pero pronto nota que más simbiontes se aproximan. Sin mucho tiempo, Steve golpea nuevamente al primer vagabundo y con este lo libera del control de Carnage, pero al instante tiene que lidiar con el resto. Mientras los detiene, Spider-Man se balancea para ayudar al Cap y de inmediato le cuenta lo sucedido, el por qué Carnage los está buscando. Spidey enreda al pequeño grupo para evitar que continúen rondando por las calles, mientras le explica que Steve y los demás Vengadores son buscados por sus códices. Antes de seguir su camino, Rogers le pide a la víctima que se dirija al refugio más cercano, donde se mantendrá a salvo y le darán de comer. Momentos más tarde, el capitán le pregunta a Spider-Man qué tan grave es la situación. Este responde que es miles de veces peor que el anterior, ya que ahora él posee un simbionte que básicamente lo hace un dios. Este comenta que empezó con Ravencroft, liberó a Norman Osborn convirtiéndolo en un Carnage clásico y liberó a todos los internos. Steve menciona que es justo como pasó en el poblado de Doverton, y si estaba recolectando los códices, debían advertirles, pero Spidey lo interrumpe, pues él estuvo ahí hace semanas, los sacrificó a todos en una clase de ritual. Entonces Rogers está de acuerdo de que no tienen más opción más que buscar a los héroes, permanecer juntos, evitar que los tome a ellos y a más civiles. Spider-Man le dice que esos son Wolverine, The Thing y Hawkeye, tal vez él podría contactarlos. Además le comenta que Venom y él tienen una máquina extractora de códices. Enseguida, Rogers menciona que Hawkeye podría ser un poco complicado encontrarlo, pero por lo menos con Wolverine no tendrán problemas, pues él ya ha comenzado a luchar contra las criaturas. Por otra parte, en Los Ángeles, Clint Barton disfruta de su sueño cuando comienza a escuchar sonidos extraños por la puerta. De pronto los simbiontes entraron por la fuerza, y sin otra opción, Hawkeye lanzó una flecha explosiva. No era lo que esperaba, pero aún así serviría.
A la mañana siguiente, pero en Jansen Street, el trío Vengador fue a buscar al miembro más grande de los Cuatro Fantásticos para ponerlo al tanto de la situación con Carnage. El Cap quiere mantener las calles seguras, pero Ben aún no comprende cómo esperan que hagan eso. Pero es por eso que Logan ha capturado a uno de los infectados para estudiarlo, esperando que Reed tuviera un artefacto para saber cómo es que ellos se comunican con la colmena y dónde se encuentra. Los Cuatro Vengadores mantuvieron calmado al simbionte durante el estudio con sónicos de bajo nivel. Con el dispositivo de Richards, ellos detectaron mucha actividad psíquica que se esparcía por toda la ciudad, pero eso no era todo. Al parecer había 2 faros de simbiontes, uno en la ciudad y otro en San Francisco. Con esta nueva información, Spidey vuelve a sugerirle a los héroes que vayan con Venom para extraerle los códices mientras él lidia con Carnage, pero de ninguna manera Rogers le dará la espalda a la ciudad. Después de esto, Logan les avisó que comenzaban a llamar la atención, así que era momento de irse y buscar el faro que se encontraba en la ciudad. Mientras tanto, en Los Ángeles, Hawkeye recibió una llamada del Cap, quien le informa que deben buscar en San Francisco el otro faro restante y destruirlo. Lo peor es que no le dio muchos detalles, y viendo la situación de su departamento, tenía que huir. Barton debía ser discreto, pues era buscado por todos lados, aunque además tenía que encontrar un medio de transporte para llegar a San Francisco, por lo que Clint tuvo que incapacitar a un infectado en su auto y tomarlo prestado. Antes de salir de la ciudad, Steve le ordenó que en caso de no escuchar de ellos, él tendría que ir a Nueva York y buscar a Venom para que le quiten su códex, y lo más importante, que se mantuviera a salvo. Más tarde en el puente de la Tercera Avenida, en el Bronx, los Vengadores salieron a patrullar las calles. Su objetivo era cuidar a los civiles, pero tenían que tener cuidado de los infectados, a quienes no tenían que lastimar. Los héroes ayudaron a todos los que pudieron, y les recomendaron ir a sus casas y encerrarse para estar a salvo. Era obvio lo que Carnage quería hacer. Ellos eran esperanza, y significaban más que Carnage y su dios. Momentos después, mientras avanzaban, Ben notó que las criaturas venían del metro, por lo que los Vengadores se abrieron paso por las escaleras, tratando de no lastimar a nadie de forma permanente. Por otro lado, en San Francisco, Clint detectó de inmediato que algo andaba mal en la ciudad. Al parecer, los simbiontes tenían ya tiempo de haber aparecido. Para encontrar lo que buscaba, tenía que hallar terreno alto, por lo que subió a una azotea para investigar. Fue ahí que detectó un extraño payaso que deambulaba, así que él sería su blanco perfecto, por lo que lanzó una flecha rastreadora directo a su cabeza. Minutos más tarde, Barton fue guiado por el payaso hasta una alcantarilla lejana, donde halló debajo una ciudad subterránea enorme. Para llegar al faro, Hawkeye tuvo que escabullirse y mantener un perfil bajo por las calles de la ciudad. Al acercarse, notó que el maniático había usado a gente inocente para proteger el faro, y al parecer todos eran gente de la calle. El arquero subió a una buena posición para disparar, pero al ver a los civiles no pudo hacer el tiro, así que llamó la atención del ejército de los simbiontes. Por otra parte, en el subway, los Vengadores continuaban su camino siguiendo el localizador de Spidey. Logan sabía que estaban cerca, pues podía percibir las feromonas de los infectados. Al arribar, Peter de inmediato supo que tenían que destruir el faro, pero no podrían hacerlo con tanta gente. Gracias a Logan y a su olfato, este notó que si eliminaban al simbionte del centro, lo destruirían. Los Avengers combatieron por abrirse camino, pero para el capitán no había honor ni moral en esto, solo necesidad. De vuelta con Clint, este disparó una flecha para protegerse, pero un simbionte se la regresó, lastimando su brazo. Sin más opciones, Hawkeye escapó arrastrándose por un pasaje. Afuera, Barton utilizó 2 flechas de hielo, lo que hizo que varios de sus perseguidores se quedaran atrapados. Por otra parte, solo restaba el simbionte del centro, y solo le quedaban 2 flechas sónicas. Ella tenía protectores de oído, así que no tenía otra cosa que perder. Tras activarlas, el simbionte se separó de la joven e incluso destruyó los auriculares de Clint. Por lo menos la chica estaba a salvo, aunque rápidamente fueron rodeados, pero con ella en sus brazos, lo único que podía hacer era volar el lugar con sus flechas restantes. De regreso con los Vengadores, estos pudieron someter a esa pequeña porción que defendía el faro, y con ayuda de Spidey, los mantuvieron pegados al suelo. Pero eso significaba que tenían que decidir qué hacer con el simbionte principal. Logan quería matarlo para acabar de una vez con todo, pero Spider-Man y el Cap no lo dejarían. Así que llevaron a la víctima a un hospital, donde le ordenaron a los doctores que usaran un ultrasonido y que estuvieran alertas para atender a más casos como este. Tras esto, Ben le mostró a Spidey que el faro de San Francisco había desaparecido, y lo siguiente que tenían que hacer era contactar a Hawkeye y detener a Carnage. Más tarde, en el almacén de Rex, Peter planea el asalto final. Solo esperaban a Venom para hacer su último movimiento contra Carnage. Mientras el arácnido hablaba, Steve mandó un Quinjet a recoger a Clint,
y así el Vengador de la Costa Oeste le hizo saber que se dirigía a Nueva York para ayudar con la pelea. Carnage ahora tiene el control de Scream nuevamente. Se dice a sí mismo que está muy ocupado, pero ha hecho espacio para ambas. Además, quiere a Andy muerta. Al notar que no había salvación para su nueva compañera, Benton salió corriendo lo más rápido que pudo. Por supuesto, Norman envió a Scream tras ella, pues mientras más pronto la atraparan, más pronto podría alimentarse. Andy no podía pelear contra ambos, perdería, así que optó por esconderse, por lo que al pasar por un matadero, ella decidió ocultarse ahí. La joven estaba desesperada, no sabía cómo saldría de esta, pero ahora solo necesitaba un lugar para mantener un perfil bajo hasta que se le ocurra una solución. Enseguida, Andy tomó un cuchillo que se encontraba clavado como protección, pues Scream se acercaba a ella poco a poco. Momentos más tarde, Scream destrozó la reja del local, su presa no escaparía y el diezmo no sería negado. Este sería el costo que pagar por unirse con un simbionte. Ella solo era carne. De pronto, Scream perdió todo ese entusiasmo por matar a Andy, pues Patricia trataba de razonar con Donna y su simbionte. Las tres tenían que pelear por retomar el control. Ella no era un monstruo, era alguien decente. Ambas eran Scream y debían recordar quiénes son en realidad, pero el conflicto en su cabeza continuaba. Eran demasiadas voces diciéndole qué hacer. Mientras corría, Andy escuchó los gritos de Scream, pero antes de salir del matadero, fue interceptada por Carnage, quien la tomó del cuello. Sin ayuda de su compañera, Andy sería parte de Carnage, pero antes de que el asesino pudiera extraer su códex, Scream lo atacó por la espalda. Ella era su hermana, pero Carnage sabía que solo es algo que sacó de la tierra, no puede dar su opinión sobre el asunto. Scream estaba convencida y liberada. Andy Benton debía vivir, aunque en ese instante, Carnage atacó a ambas. La joven utilizó su cuchillo y su marca para defenderse, pero rápidamente le quitaron su medio de defensa al tomarla por el brazo. Con Scream ocupada, no pudo evitar que Carnage colgara a Andy de un gancho, causándole una herida letal. Andy estaba incapacitada, pero solo Scream podría salvarla. Ella quería matar a Carnage, pero era obvio que su hermano era más fuerte. Sin medios de defensa y siendo superada, Carnage atravesó múltiples veces a Scream. La simbionte estaba acabada, por lo que Carnage no le tomaba más importancia, pero aún así usó su último aliento para intentar detenerlo. No importaba si ganaba, Patricia estaba muerta. Carnage se liberó del último ataque y solo vio cómo la vida se le escapaba a Patricia. El asesino reconoce que dio una buena pelea, y por más que le gustaría entristecerse, este tenía un códex que recolectar. Carnage, sin presiones, se acercó a Andy, quien estaba a su merced, pero sin notarlo, el simbionte Scream se unió a Andy para sanarla y hacerla aún más fuerte. Además de sus voces, escuchaba a las legiones de Carnage. La simbiosis le recordó un sentimiento familiar, pero a la vez diferente. También escucha la voz del maníaco, pero a ella no le gusta hacer lo que le ordenan, así que opone resistencia. Andy combina su marca demoníaca con sus habilidades de simbionte, haciéndole un huésped más fuerte, aunque tal vez no lo suficiente para detener a Carnage. Enseguida, el simbionte atravesó nuevamente a Scream y le aseguraba que las voces que le decían que escaparan eran suyas, pero las que le sugerían quedarse eran las de Carnage. Scream pudo someter a Carnage, pero sabía que no podía vencerlo. Patricia se había sacrificado y el simbionte fue a salvarla por una razón, así que no desperdiciaría su oportunidad. Carnage merece morir, pero no será ella quien lo mate, o por lo menos no sola, por lo que antes de que éste se liberara, lo encerró en un congelador para entretenerlo y darle el tiempo suficiente para huir. Tal vez se le haya escurrido por entre las garras, pero aún así, Carnage había vencido, pues podía extraer el códex de Patricia. En las calles, la nueva Scream se dirige a toda velocidad para encontrar aliados que puedan ayudarla con esta situación entre manos, pues no puede arriesgarse a enfrentar esto sola. En las alcantarillas, los Lethal Projectors llevan horas combatiendo al ejército de Carnage. Danny Rand sabe que la vida del héroe es complicada, y es por eso que solo ve a sus amigos héroes en situaciones críticas. La última vez que se reunieron así fue durante Maximum Carnage. Lo peor es que él los reunió, y si alguno muere en esta ocasión, él sería el responsable. Harto, Morbius cree que Misty podría estar muerta, pues no la han visto en todo el tiempo que llevan ahí abajo. Firestar cree que es muy pesimista, pero Danny sabe que está viva. Los simbiontes no paran de llegar, por lo que Firestar decide poner un anillo de fuego alrededor de sus aliados, para evitar que se acerquen, pero las criaturas cruzan sin importarles las llamas. Sin otra opción, Iron Fist tuvo que recurrir a su puño de hierro para acabar con ellos de una vez por todas. El golpe se deshizo de los simbiontes, pero también aturdió a sus compañeros. Este les pidió que se dejaran de quejar,
pues había salvado sus traseros y tenían que seguir para poder encontrar a Misty. De regreso con la detective, ella se hallaba acorralada por Manwolf y Demogoblin. La demonio le ordenó a su cachorro que acabara con ella, pero al dudar Jameson, fue azotado por Demogoblin. Él era débil y por eso ella se encargaría de la detective personalmente. Pero antes de que Knight fuera lastimada, esta recibió un ataque de Dagger. Los Lethal Protectors habían llegado justo a tiempo para salvar a su amiga. Pronto, una batalla comenzó e incluso se unió parte del ejército de Carnage. Durante la pelea, Firestar y Demogoblin colisionaron sus ataques, pero la heroína fue superada. A su merced, la demonio la eliminaría, pero fue detenida por Deadlock, quien enseguida le otorgó a Misty una pistola para unirse al combate. Entre Dagger, Deadlock y Misty sometieron a Demogoblin, pero esta fue lo suficientemente astuta para engañarlos y con un grito aturdió al trío. La demonio aún conservaba los poderes de Shriek en esta forma, por lo que su estrategia fue efectiva. Con el camino libre, Demogoblin estaba por asesinar a Misty. Mientras tanto, Morbius vio el conflicto interno de John Jameson y le hizo saber que si quería salvar a Misty, él tenía que terminar con la disputa en su cabeza. Manwolf pudo sobreponerse al control de Carnage y enfrentó a Demogoblin. Tras la explosión de calabaza de la demonio, los héroes tenían la oportunidad de escapar, y debían hacerlo pronto, pues llegaban más simbiontes a cada minuto, pero Misty no se iría sin su amigo John. Los Lethal Protectors pelearon por unos momentos más, pero pronto serían abrumados por sus enemigos, así que Cloak envolvió a todos incluyendo a Manwolf y se transportaron de regreso a la superficie, dejando a Demogoblin furiosa. En las calles, los héroes estaban a salvo, pero Manwolf aún tenía deseos de atacar. Pero gracias a la intervención de Misty, Jameson pudo mantener la calma, recordar quién era y librarse del control de Carnage y Null, porque a pesar de todo lo que le hizo, ambos eran amigos. Horas más tarde, en una locación desconocida, Jameson había sido puesto en una cámara de recuperación, pero no estaba asustado pues su amiga estaba con él. Después, tras informar a sus superiores, Misty y Jameson se unieron al resto de los héroes en una sala de reuniones. John lucía mejor, pero él tenía algo que contarles a todos. Él ha estado recordando todo lo que pudo de Carnage y sus planes, y ha llegado a la conclusión de que él ganará. Todos quedaron sorprendidos, pero Danny no estaba convencido, por lo que él llevaría esta pelea hacia Carnage. Pero antes de partir, Morbius le dice que no estaría solo, ellos irían con él. Y así, Morbius, Iron Fist, Cloak, Dagger, Deadlock y Firestar partieron para tener un último enfrentamiento con el simbionte asesino. Deadpool logró vencer a 3 de los esbirros de Carnage, pero ahora debe enfrentarse a su súbdito más peligroso, Norman Osborn, quien aún continúa creyendo que es Cletus Kasady. Wade se preguntó por qué este había creado garras de Wolverine para atacarlo, a lo que Carnage le responde que se trata de la herramienta adecuada para el trabajo correcto, además de que eran bastante útiles para rebanar la carne. Cuando estaba completamente a su merced, Deadpool contó uno de sus chistes, lo cual hizo enfurecer a Norman. Este señaló que solo se trata de un bufón, incluso en su lecho de muerte no deja de actuar como un tonto, y lo peor es que ni siquiera sabe lo especial que es. Wade le aseguró que estaba al tanto de lo especial que era, pues recibió una estrella dorada de su maestra hace algún tiempo, aunque este la perdió más tarde ese día cuando lastimó a sus compañeros. Osborn le explicó que su importancia se debe a que este alguna vez hizo simbiosis con 4 de los 5 simbiontes de la Life Foundation, y su columna se había convertido en un premio para su dios Null. Básicamente, era una especie de unicornio. Wade no estaba feliz con su descripción, tal vez podría ser otro animal mítico como un minotauro o un cíclope. Cansado de sus tonterías, Carnage se dispuso a arrancarle su columna, pero fue detenido por Spider-Man, quien llegó a salvar a su amigo. Carnage estaba molesto por la intervención del trepamuros, pero sobre todo estaba cansado de que este lo llamara Norman. El simbionte jaló la red del arácnido y le dio un fuerte golpe. Antes de que este pudiera rematarlo, Deadpool lo sorprendió por la espalda. Ambos héroes intentaron someterlo, pero este logró derribarlos con varios zarcillos. Mientras se recuperaban, Spidey le preguntó a Deadpool cuál era su plan. Este respondió que las balas y espadas no funcionan, y esas son sus 2 más grandes armas. Tal vez lo mejor sea si cada uno pelea por su propia cuenta. Peter no comprendía a qué se refería, pero Will le recuerda que esto lo acusó de ser un mal amigo, además de que lo obligó a internarse en un manicomio. Lo que el mercenario está tratando de decir es que ya no quiere ser su amigo. Con Spider-Man distraído, Norman aprovechó la oportunidad y lo dejó inconsciente con un poderoso golpe.
Cuando el arácnido volvió en sí, este notó que se encontraba en la guarida de Carnage, donde Cletus cuestionaba a Norman, ya que este le ordenó traer a Deadpool, y en su lugar le trajo una araña. Osborn le comentó que Wade había logrado escapar, pero pensó que tal vez Spider-Man sería un excelente premio de consolación. Cassidy estaba de acuerdo con él, y se dispuso a matar al arácnido. En ese momento, Deadpool se presentó ante los simbiontes y le ofreció cambiar la vida de Spider-Man por la suya. Parker aprecia que haya ido a rescatarlo, pero le hace ver que estos lo matarán a ambos de cualquier manera. Wade no cree que sea así. Después de todo, Carnage lo aprecia. Este mencionó que no era así, y Spider-Man estaba en lo correcto, él los mataría a ambos. Uno de los doppelgangers atacó a Deadpool por la espalda, lo que le dio a Carnage la oportunidad de capturar a Wade. El simbionte reconoce que siente un poco de empatía por Deadpool, ya que es la única persona en el mundo que está tan loca como él. Mientras Cletus arranca la piel de su espalda, Deadpool se despide de Spider-Man y le pide que recuerde este momento cuando vuelva a pensar que nunca ha hecho nada por él. Al arrancarle la columna, Carnage sintió algo extraño. Wade le dijo que ciertamente estaba loco, y tal vez incluso más loco que Cassidy, pero hay veces que actúa tan loco como un gorila. Deadpool se implantó dinamita en su columna y cuando Carnage comenzó a absorberla, esta hizo explosión. Spider-Man logró crear un escudo de telaraña para protegerse de la detonación. Tras esto, comenzó a revisar el lugar en busca de su amigo. Después de un tiempo, el arácnido encontró la parte superior de Deadpool, pero sus piernas habían quedado completamente destrozadas. Sin tiempo que perder, Deadpool se subió a la espalda de Spidey y ambos escaparon pues Carnage y Osborn estaban justo detrás de ellos. Semanas después de la conclusión de Absolute Carnage, Spider-Man está cuidando a Deadpool mientras sus piernas volvían a crecer. Peter entró en la habitación con una charola de brownies. Wade notó por el olor que estos estaban quemados. Será mejor que preparara otra charola. Molesto, Spidey le preguntó cuánto tiempo faltaría para que sus piernas y su columna se regeneren, pues normalmente este suele curarse a gran velocidad. El mercenario le cuenta que las columnas tardan más tiempo en regenerarse. Peter comprende, pero quisiera que este apreciara el esfuerzo que está haciendo por cuidar de él. Al escuchar esto, Deadpool comenzó a llorar y le recuerda que él trató de hacer una fiesta sorpresa y este no le agradeció, y por ello es que ahora no tiene piernas. Spider-Man le pide perdón por su comentario y aceptó que a pesar de ser un lunático, Wade es un verdadero amigo. Para compensarlo, Peter irá a prepararle otra charola de brownies. Cuando el arácnido salió de la habitación, Deadpool se levantó del sillón y recogió la figura de Thanos que Spider-Man había tirado en ese momento. Para su mala suerte, Spidey regresó para buscar algo y notó que Wade había estado fingiendo todo este tiempo. Deadpool intentó excusarse con él, pero este estaba tan molesto que no dudó en comenzar a golpearlo. Eddie Brock está convencido de que Carnage va a ganar. Perdieron a Mike Gargan, quien fue alguna vez Venom. Osborn Carnage destruyó su columna y extrajo su códex, y nuevamente fue muy débil para detenerlo. Su enemigo se hacía cada vez más fuerte. Han perdido demasiado, y en momentos así, solo puede esperar que Dylan se encuentre bien. Mientras tanto, a las afueras de la guarida de Rex, los Vengadores se enfrentan a Hybrid Maker, mientras que Dylan y Normie se ponen a salvo. Pronto, el simbionte captura al capitán. La mole toma a Spider-Man para realizar una bola rápida, pero las cosas no salen como lo esperaban, puesto que el Maker arroja también al capitán, haciendo que ambos héroes choquen. Dylan y Normie regresaron a la casa de seguridad para buscar ayuda, pues Sleeper era su única manera de apoyar a los Vengadores. El simbionte comenzó a comunicarse por la mente, ya que podía alterar las feromonas y crear un enlace. Rápidamente, le pregunta si estaba listo. El niño confundido pregunta para qué. Sleeper responde que su hermano Carnage está cazando anfitriones. Muchos han caído y muchos más lo harán. Eddie está solo en su pelea contra ellos, y no sobrevivirá sin ayuda. Ellos deben ayudar a su familia. Por última vez le pregunta al chico si está listo para unirse. El joven responde que lo está, y acerca su brazo al simbionte. Pronto, ambos serían algo distinto. Pero antes de hacer simbiosis, Dylan manifestó nuevamente sus habilidades e incluso habló en una lengua extraña. Afectado por el comportamiento del niño, Sleeper le pidió que se alejara. Nunca había sentido una mente como la suya. Asustado, el simbionte le pregunta qué es lo que era, pero el hijo de Eddie no tiene respuesta. En la calle, los Avengers continúan luchando contra Hybrid. Este menciona que su amo no necesita matarlos para ganar, solo necesita lo suficiente para unirse a la colmena, y está muy cerca de lograrlo. Con el Cap y Wolverine en el suelo, Richard se prepara para extraerle sus códices, pero es interrumpido por Hawkeye y su flecha sónica. Con esta, daña brevemente su simbiosis y para rematar lo atropella con su vehículo.
Molesto, el simbionte le hace ver que no lo lastimaron. Dylan interrumpe y le dice que tal vez tenga razón en decir que no saben lo que es, pero Sleeper puede saber. Dylan le ordenó a su lobo simbionte que lo matara, y este sin pensar se lanzó contra Maker y se introdujo en su cuerpo. Clint piensa que deben ayudarlo mientras prepara una flecha incendiaria, pero el joven los detiene. Tras esto, Sleeper salió del cuerpo de Hybrid y regresó al lado de Dylan, quien explica que Sleeper es capaz de alterar los químicos de cualquier cuerpo y el suyo lo llenó de napalm. Asombrado, Hawkeye soltó la flecha, lo que hizo estallar a Hybrid. Momentos después, al acercarse, notaron que Maker había desaparecido. La versión alterna de Reed Richards había escapado por el drenaje. Horas más tarde, los Avengers han puesto a Normie en la máquina extractora de códices. Bruce Banner comenta que ha revisado las notas de Richards y todo indica que solucionó el problema que les causaba dolor a los anfitriones. Spidey le agradece al doctor y enseguida felicita a Dylan pues hizo un buen trabajo. Su hermano hubiera estado orgulloso, pero Dylan se entristece, pues no sabe si en verdad regresará. Dylan y Sleeper se sentaron juntos en un rincón. El simbionte le pide que no vuelva a hacer lo que hizo. El joven se disculpa, pero tenía que hacer algo y sus habilidades se activaron como por instinto. Sleeper menciona que controlar a un ser vivo en contra de su voluntad es poco ético, pero el chico le echa en cara lo que hacía con Tel-Kar. Sleeper deja de sermonearlo, pero acepta que el napalm fue buena idea. Dylan le agradece. Ha estado leyendo muchas de las notas de Rex, pero Sleeper le pregunta enseguida por qué lo convirtió en un lobo. Este contesta que fue porque ha visto cómo le hace a Eddie con su simbionte, pero la verdad es que no es alguien a quien le gusten mucho los perros. Y tras esto, el simbionte tomó la forma de un gato. Antes de continuar con su conversación, ambos fueron interrumpidos por Eddie. Él había regresado y abrazó con todas sus fuerzas a su hijo. Mientras tanto, Sleeper le asegura telepáticamente que él siempre se mantendrá a su lado, lo protegerá con todo lo que tiene y nunca lo traicionará, pero él debía preguntar cuándo sería el momento que le dijera a Eddie lo que en verdad es. En una ubicación desconocida, el encargado de Weapon V observa las grabaciones del reciente incidente. El simbionte conocido como Carnage atacó y eliminó a un escuadrón de Weapon V por razones desconocidas. Este extrajo y devoró sus columnas para obtener más poder. Necesitan averiguar el porqué y solo hay una manera de lograrlo: confrontar a Carnage. En Alberta, Clayton Cortez, mejor conocido como Weapon Age, regresa a su hogar para ver cómo se encuentra su suegra. En el camino, piensa que es una lástima que pronto tengan que abandonar ese lugar. Sonia y sus hijos están fuera buscando un nuevo lugar para ocultarse. A él le desagrada su suegra, pero Sonia insiste en que ambos pasen un poco de tiempo juntos. Al llegar a casa, Clayton observa cómo un grupo de soldados tienen cautiva a Janice. Uno de los soldados era Robert James Urquhart, su antiguo comandante del ejército. Cortés quiere matarlo en ese instante, pero este le advierte que si le hace algo, sus hombres matarían a su querida suegra. La anciana comenta sarcásticamente que a él no le interesa lo que le pase, así que los reta a matarla. Sin más opción, Clayton desiste de atacarlos y le pregunta a Robert qué es lo que quiere de él, a lo cual responde que necesita que mate a alguien por él, pero este se niega pues fue Robert quien lo vendió al departamento H para que lo convirtieran en Hulk con garras. Tras esto, Cortés quiere saber cómo fue posible que lo encontrara. Su excomandante le aseguró que eran una familia: Clayton, él y el Mars Team que ahora dirige. Su padre es una enorme compañía llamada Weapon Plus, y este está siempre al pendiente de su progenie. Clayton no comprendía, así que James procede a mostrarle. Los soldados procedieron a liberar a sus simbiontes, seguido de la última arma de Weapon Plus, Weapon V. Algunas horas después, Weapon V llevó a Clayton y a Janice hasta su base de operaciones. Una vez ahí, el Dr. Breen le cuenta un poco sobre la historia de Weapon Plus. Todo comenzó con el proyecto Rebirth y el nacimiento de Weapon One, el Capitán América, el supersoldado. Tras su desaparición durante la Segunda Guerra, las naciones de todo el mundo comenzaron una carrera para crear al siguiente supersoldado. En Rusia se creó el proyecto Axis, culminando con la creación del Winter Soldier. En respuesta, Weapon Plus creó Weapon X y sus derivados. Todo cambió en 1965 cuando un joven Nick Fury encontró a una criatura desconocida, el Grendel. Para Weapon Plus, este descubrimiento significó el siguiente paso en la carrera armamentista, un arma alienígena que causa terror en los soldados que enfrente. En 1966, SHIELD dio a luz al Sim Soldier Program, donde varios soldados fueron unidos a la biomasa del Grendel para servir en la guerra de Vietnam. Los resultados fueron bastante malos, así que los Sim Soldiers fueron desechados y el programa cerrado. Weapon Plus no perdió la oportunidad y contrató a todo el personal del proyecto, y con esto nació Weapon V.
En recientes años, SHIELD y el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de usar a los simbiontes para convertirlos en armas, más concretamente en aquellos denominados como Venom y Carnage. Por su parte, Weapon V continuó experimentando con el Grendel. Estos descubrieron que el programa Sim Soldier falló debido a que las muestras sustraídas del Grendel causaban locura en sus huéspedes. Para resolver este problema, Weapon Plus creó clones a partir del Grendel, los cuales se pueden unir a un huésped sin riesgo de que éste pierda la razón, aunque estos clones no son tan fuertes como el simbionte real. Hace 7 semanas, el Grendel reapareció en Nueva York por razones desconocidas. Al ser clones, Weapon V está ligado al Grendel y este a su vez está conectado a una colmena psíquica con el resto de los simbiontes. Gracias a esta conexión han descubierto que algo viene a la Tierra, Dios está viniendo, y su actual avatar es el simbionte conocido como Carnage. Hace 2 días, Carnage atacó Weapon V y arrancó las columnas de sus soldados con motivos desconocidos. Es por eso que requieren la ayuda de Weapon H para detenerlo. Clayton no puede creer que lo necesiten para detener a un demente, pero el doctor le comenta que la conexión de Carnage con la colmena ha incrementado sus habilidades convirtiéndolo en una especie de semidios. James le ordena al doctor que deje de decir locuras y le aseguró a Clayton que solo eran teorías. Este procedió a explicarle el plan. Ellos buscarían a Carnage y entonces dependerá de Weapon H guiarlo hasta un almacén donde el escuadrón de Weapon V lo someterá con armas sónicas y explosivos. El doctor procede a mostrarle un contenedor especial que creó a partir de sus estudios con los Sim Soldiers. En teoría, debería de ser capaz de contener al simbionte. Robert no está de acuerdo y procede a destruir el contenedor. A él no le interesa capturar a Carnage, solo quiere matar al bastardo por lo que le hizo a sus hombres. En una gasolinera, Cletus descansaba un poco cuando de pronto siente que hay varios simbiontes cerca. Este subió a un autobús y se puso en marcha para encontrar esos códices. Mientras los soldados preparaban la trampa, el Dr. Breen vigilaba a Janice. La mujer le pregunta si en verdad es un doctor, pues siempre ha querido que su hija se casara con uno. Este afirmó que lo era. Su especialidad era la parapsicología y la xenobiología. Sus estudios de los simbiontes eran una oportunidad única para él, una especie con una conexión psíquica con su propio dios. Si tan solo tuvieran la oportunidad de estudiar a los Sim Soldiers originales o al Grendel, tendría los datos suficientes para probar la conexión de estos con el vacío. En ese momento, y a través de la radio, le informan que han detectado a Carnage y este se estaba acercando a su ubicación. Este se alegró, pues por fin podrían obtener los datos necesarios para completar su investigación. En el almacén, Clayton permanece a la espera de Carnage, pero para su sorpresa, un autobús atravesó la pared. Este rápidamente se transformó para poder detener la embestida. Al revisar el vehículo, este notó que todos los pasajeros habían sido decapitados, además de que había alguien dentro del baño. Al abrir la puerta, Cletus le pide disculpas por el desorden, pero a veces le gusta hacer algo de ejercicio cuando se emociona. Clayton de inmediato informa al Mars Team que han hecho contacto con el enemigo y estos proceden a bombardear el autobús. Weapon H se molestó con James por disparar cuando él aún seguía adentro, pero este lo ignora y le pide que busque el cuerpo. El Goliath gris le aseguró que todo lo que había en el autobús había sido reducido a cenizas, además de que este le había comentado que los simbiontes no les gusta el fuego. Al escuchar esto, Carnage saltó desde el interior de las llamas y le aseguró que se habían equivocado. Mientras el apóstol de Null y Weapon H combaten, el doctor observa a Carnage y entiende que sus teorías eran correctas. Janice notó que las pupilas del doctor se habían tornado negras. Este le explica que ha estado colocándose fragmentos de los clones directamente en sus ojos para poder ver la verdad. El dios oscuro está viniendo y Carnage es su apóstol. Ahora que ha comprobado que Cletus es digno, ya no necesita seguir fingiendo. El doctor sacó su cúter y liberó a la mujer. Este le aseguró que no estaba mostrando misericordia, sino que la dejará vivir para que presencie la llegada de Null y eso será un destino peor que la muerte. De vuelta en el almacén, Cletus se burla de los intentos de Weapon H por cortarlo con sus garras. Por su parte, Clayton le aseguró que no importa qué tanto lo atacara, él puede soportar todo lo que le lance y aún así lo matará sin problemas. Weapon H lanzó un fuerte cabezazo para alejar al simbionte. Este estaba más que complacido. Su sadismo y el masoquismo de Clayton eran la mezcla perfecta, puede que incluso se enamore de él. Lamentablemente, el asesino rojo no tiene tiempo para romances, tenía un trabajo que hacer. Este centró su atención en el Mars Team y uno por uno fueron derrotados. James, preocupado de ser el siguiente, le ordenó a Clayton que vaya a auxiliarlo, pues las armas sónicas no estaban funcionando. Weapon H pegó un gran salto y se llevó a Carnage con él. Mientras caían, le comentó a Carnage que él puede sobrevivir al impacto, pero no está seguro de que éste pueda. Cletus estará más que complacido de que lo averigüen juntos.
Al estrellarse, los soldados aprovecharon la oportunidad y lanzaron varias granadas incendiarias para matar al simbionte. En lugar de eso, Weapon H salió del cráter y estaba bastante furioso porque intentaron quemarlo. James le aseguró que estaría dispuesto a hacerlo de nuevo y le recuerda que él está a cargo hasta que la misión termine. De la nada, el Dr. Brain apareció y les dijo que Clayton ya había cumplido con su propósito. Ha probado que Carnage es digno. Él fue marcado por el vacío. El Mesías Rojo había llegado para marcar el camino de sangre para su dios Null y Weapon V son sus sacrificios. Carnage surgió de las llamas y comentó que el doctor estaba en lo correcto. A Clayton no le interesan sus ridiculeces religiosas, solo quería saber dónde estaba Janice. El doctor le reveló que ella se encontraba bien e invita a Clayton a retirarse. Su papel ya había terminado. James procedió a amenazar al doctor por su traición y le ordenó a Clayton que se quedara donde está. Si se atreve a escapar, él lo encontrará y matará a su esposa y a sus hijos, así que será mejor que mate a Carnage de una vez. Weapon H no tuvo que pensarlo dos veces y procedió a retraer sus armas. Seguido invitó a Carnage a que matara a todos los soldados. Mientras Clayton se marchaba, James le gritaba que regresara. Carnage le pidió que no se preocupara. Este no planea ir a ningún lado y además adora a los hombres uniformados. Muy cerca de ahí, Clayton comenzó a buscar a su suegra y al reencontrarse, este le pidió perdón por haberle involucrado en esto. Janice le dijo que no tenía que disculparse, sabe que no fue su culpa. En las instalaciones de Weapon Plus, el director observa las grabaciones del enfrentamiento entre Carnage y Weapon H. Los resultados son bastante sorprendentes. Uno de sus técnicos descubrió que al entrar en contacto con Cletus, la biomasa del Grendel representa un claro riesgo de contagio psíquico para todos aquellos que toquen los simbiontes, incluso si son clonados. Este procede a preguntar si deberían deshacerse de todas las muestras del simbionte. El director negó esta opción y les ordena recuperar todo lo relacionado con Weapon V y ponerlo en éxtasis. Seguido, le aseguró que esta crisis pasará. Carnage será detenido de una u otra forma. Ellos tienen que concentrarse en sus propios problemas. Después de esto, le ordena que le dé un reporte del estatus de Weapon XXX. En el espacio, Carol no deja de pensar en el infinito. Eso le molesta a ella porque le hace pensar en la vastedad del universo, y a consecuencia de eso, se pregunta qué es y cuál es su propósito. Pero ella tiene la mejor forma de quitar de su mente esas cuestiones, y eso es viendo videos de gatos, o más concretamente de su gata, Chewie. Ella siempre ha sido una buena chica, y cuando sale a misiones la extraña con locura. Mientras pelea contra una criatura extraterrestre, recuerda cuando su vecina la sobrealimentó la primera vez que la cuidó, y espera que no vuelva a suceder. Al terminar con la amenaza, Carol volvió a checar la cámara de Chewie para ver cómo se encontraba, pero esta no tenía imagen. Ella creyó que se trataban de las pilas. Más tarde, cuando regresó a su departamento en Nueva York, buscó a Chewie por todas partes pero no la hallaba por ningún lado. Pero cuando entró al baño, notó que el Flerken estaba siendo controlado por un simbionte. Por supuesto, ella no quería dañar a su mascota, así que simplemente la tomó para detenerla, pero esta sacó sus tentáculos para intentar ingerirla. Carol forcejeó con ella por toda la casa. Su objetivo era remover al simbionte tal y como lo hizo aquella vez con McGargan y Venom, pero siendo un Flerken era más complicado. Eventualmente, Chewie superó a la capitana y la ingirió directo en la dimensión de bolsillo dentro del Flerken. Mientras caía, Carol no pudo evitar recordar aquel miedo que sintió cuando fue controlada por Venom. Estuvo vulnerable. Enseguida, Carol llegó al centro de la dimensión y Carnage le dio la bienvenida. Había estado esperando su llegada ya que desea su códex. Ella no tiene idea de qué es eso, pero sí sabe que los simbiontes solo controlan desde el exterior y no del interior. Carnage la corrige, pues él no es un simbionte común, ahora es un dios, y Dios está en todos lados. La capitana se lanzó contra Carnage, pero esta fue tomada de los pies a mitad del vuelo y aventada hacia un lado. Carnage se acercó a ella y le sugirió que se calmara, pues no querría hacerle daño a su mascota, pero ella solo se enojó más y atacó al asesino. Esto le causó un gran dolor a Chewie, lo que hizo que la dimensión se estremeciera. Carnage no dudó en recordarle que cada fibra de su felino estaba bajo su control. El gato que conoció no existe y él daba las órdenes. Carol nuevamente se elevó y de inmediato Carnage aumentó su tamaño. Antes de continuar con su ataque, la capitana se disculpó con su mascota, ella la ama y esto era por su propio bien. Carol golpeó a Carnage con su energía, lo que debilitó al simbionte, y enseguida ella se dirigió a la salida, pues había una forma de deshacerse de él. Por otro lado, en el departamento, la vecina de Carol, Phyllis,
entró para buscar uno de sus aretes, y al ver a Chewie simbiotizado, ella se sintió culpable porque creyó que eso había sido su culpa. Pero antes de seguir lamentándose, Carol fue escupida por Chewie, lo que hizo que la gata también rechazara al simbionte. Carol aprovechó la oportunidad y tomó a Carnage. Antes de partir, le pidió a su vecina que vigilara a Chewie. La capitana rápidamente fue absorbida por un recuperado Carnage, pero ella era más poderosa, y con un destello, esta se deshizo de su enemigo. Carol regresó al departamento para ver cómo se encontraba su mascota, pero consciente de la amenaza, sabía que debía hacer algo, por lo que llevó a su Flerken con su gran amiga Jessica Drew, quien casualmente es alérgica a los gatos, pero además le entregó unas cuantas tabletas para poder cuidarla. Jessica le dice que le gustaría ir, pero tiene un bebé que atender. Carol le entiende y responde que no se preocupe, pues tendría mucho apoyo. Y así, ella partió hacia el centro de la ciudad, donde la diversión de los simbiontes terminó con su llegada. Hace varios años, en la penitenciaría Rikers, Cletus Kasady conoció a Eddie Brock cuando este fue colocado como su compañero de celda. Desde el primer momento, el asesino intentó intimidarlo, pero Brock le advirtió que no se metiera con él. Kasady había escuchado de él y de su alter ego Venom, y realmente le agrada. Tal vez los dos podían comenzar una hermosa amistad. Eddie le comentó que a él no le agradaba. Era un demente que asesinaba inocentes y quería dejarle en claro que no estaba asustado de él. Cletus le pide que no sea tan rudo con él. Ambos podrían ser amigos y tal vez suene raro, pero tiene el presentimiento de que ambos tienen un brillante futuro juntos. En la actualidad, Venom hace su mejor esfuerzo para detener a Black Carnage, pero este era demasiado poderoso. Mientras estrellaban dentro del edificio, Cletus le preguntó a Eddie si podía escucharlo. Null está a punto de ser liberado y muy pronto llegará a la Tierra. Eddie sabe que lo que dice es verdad. Desde que absorbió los códices del Cap y el resto, se ha vuelto capaz de sentir la colmena y puede escucharlos gritar. Carnage le aseguró que también podía escuchar sus pensamientos. Él está en todos lados e incluso puede ver a través de los ojos de su horda. Cletus puede ver cómo los Avengers hacen lo posible por resistir el ataque, pero eventualmente caerán. Serán absorbidos por la oscuridad, como pasó con el Chico Araña. Serán sofocados justo como Norman está haciendo con Spider-Man en ese momento. Carnage le aseguró que cuando todo eso pase, él lo matará y tendrá todo lo que necesita para despertar a Null. Él lo invita a dejar de luchar, solo tiene que entregarle su códex y juntos podrán gobernar en el vacío. Venom se niega a rendirse, no le interesa nada acerca de él o su dios, todo lo que quiere es a su simbionte de regreso, y luego lo pondrá de vuelta en la tumba de la que salió. Pronto, Eddie logra ver lo que pasa gracias a la horda y le recomienda a Cletus que mejor dé un segundo vistazo a sus amigos, pues estos están a punto de patearle el trasero. Con la llegada de Scream, Captain Marvel, Deadpool y los Lethal Protectors, la balanza comienza a favorecer a los héroes. Al mismo tiempo, ambos observan a Spider-Man, quien ha logrado vencer a Norman. Tras derrotarlo, Pete le asegura a los chicos que todo estaría bien y tras esto se desmaya debido al cansancio. Venom se arrojó junto con Cletus del edificio y mientras caen, Carnage le preguntó si es que acaso no podía verlo. Su hijo está a punto de morir. Al volver a revisar, Eddie nota cómo Kasady está manipulando al simbionte de Norman para atacar a los chicos, por lo que decide volver a tratar de defenderlos, pero sabe que no llegará a tiempo. Dylan le pidió a Normie que se ocultara detrás de él, y al hacerlo, este encaró al simbionte y le aseguró que ya estaba cansado de los asuntos de simbiontes. Usando sus poderes, el hijo de Eddie destruyó completamente el simbionte. Normie quiere saber cómo fue que lo hizo, pero Dylan no lo sabe. Antes de poder terminar la frase, este cayó rendido al suelo. En ese instante, Venom y Carnage atravesaron el techo y llegaron justo a la habitación donde se encontraban los chicos. Cletus se burla de su padre, pues todo ha terminado. Dylan es la última pieza que necesita para liberar a su dios. Eddie utiliza su simbionte para tratar de frenarlo, pero Kasady le aseguró que ya era demasiado tarde. Él ha perdido. Entre ambos tienen los códices necesarios para despertar a Null, solo necesitan una pieza más. Si Cletus mata al chico y toma su códex, eso será suficiente para liberarlo. En cambio, si Eddie lo asesina para proteger a su hijo y este toma de regreso su simbionte, él reconectará la colmena y liberará al dios oscuro. Eddie de inmediato deduce que Carnage planeó todo esto desde el principio. Quería que recolectara los últimos códices para él. Este se lo confirmó. Carnage matará a su hijo o Eddie matará al mundo. De una manera u otra, Null será liberado. Brock se ve obligado a tomar una decisión y sin pensarlo mucho, este creó una espada con su simbionte y partió al asesino por la mitad. El mundo puede irse al diablo, solo quiere proteger a su hijo. Al asesinarlo, Eddie reabsorbió a Venom nuevamente
y este tiene terribles noticias. Tal vez aquellos que fueron poseídos por Carnage estén siendo liberados, pero la colmena ha sido reconectada nuevamente y ellos no pueden detenerlo. Null ha sido liberado. Él puede verlos y escucharlos. Nuevamente está libre y vendrá por ellos, por todo el universo, y que Dios se apiade de nosotros. Tras cortar su conexión con la deidad, Eddie despierta poco antes que Peter. Este le preguntó si lo había logrado. Eddie dudó por un segundo, pero le dijo que efectivamente lo había conseguido. De inmediato el arácnido notó que Norman había desaparecido. Lo mejor sería que fuera a buscarlo. Antes de marcharse, le preguntó a Eddie si todo estaba bien entre ellos. Este le dio un abrazo y le agradece por todo lo que hizo por él. Seguido, le pide que cuide a Dylan y proceda a marcharse junto con Normie. Eddie se sentó junto al chico, quien estaba impactado, pues estaba procesando lo que acaba de pasar. Claramente escuchó que Eddie dijo que él era su hijo. En su guarida secreta, The Maker, alias Reed Richards del universo 1610, expresa su molestia a alguien desconocido. Eddie Brock salvó al mundo nuevamente. Su victoria solo ha extendido sus planes y por ende ha fracasado. Carnage ha muerto junto con los códex dentro de él. Además, su máquina extractora ha sido destruida. Por otra parte, los códices que recolectó para su proyecto Oversight fueron absorbidos por Venom. Sin duda, una gran pérdida para él, pero con el fracaso vinieron los descubrimientos. Revisando las cámaras de seguridad del almacén, notó algo muy interesante. El sujeto conocido como Dylan Brock necesita más investigación. El contacto de Maker pregunta si sabe qué es exactamente Dylan Brock. Reed explica que sí, ya que gracias a una muestra de sangre, descubrió que el joven es una clase de códex viviente. Básicamente, una pieza del alien original, es decir, Venom, se combinó con un feto humano, pero los poderes del niño parecen ser más grandes de lo esperado. Él tiene una hipótesis. En el pasado, se contemplaba que un simbionte se reprodujera de manera sexual y libre de cualquier patrón, es decir, que la cría es engendrada al azar. Sin embargo, tras su investigación, cree que los engendros son liberados por alguna clase de sentido compartido sobre algún peligro inminente, lo que requeriría que multiplicaran sus números. Más o menos una respuesta inconsciente a una habilidad precognitiva para sentir cambios en el ambiente, o tal vez un peligro para la colmena. Considerando los tiempos, antes de que Thanos comenzara su búsqueda por las gemas del infinito, Carnage nació. Su cordura cayó debido a su huésped, pero el momento es acertado. Después, Toxin apareció justo antes de Avengers Disassemble, lo que llevó al mundo a la oscuridad y a la guerra. Lo mismo sucedió con Scorn y Raze, que nacieron antes de eventos cataclísmicos. Scorn antes de la Chaos War y Raze previo a Civil War 2. Después está Sleeper, el más joven de los hijos de Venom, cuyo nacimiento parece ser la respuesta al despertar del Grendel y el renacimiento de Cletus Kasady. Al colega de Reed le parece muy interesante la información, pero según entendía, Venom se había separado de la colmena, y aunque no haya sido así, ninguna de estas amenazas la afectaría como especie. Maker sabe que esto es correcto, pero Dylan representa un salto en las capacidades de defensa de la especie simbiótica. Sin embargo, es de su conocimiento que Venom no se considera parte del colectivo simbiótico, sino parte del colectivo de la Tierra, así que eso despierta la pregunta: ¿en qué clase de amenaza están para que el simbionte tuviera que crear a Dylan? ¿Qué irá tras ellos? Mientras tanto, Eddie es celebrado como un héroe aún en el almacén, pero él en realidad sabe que mató al mundo. Null ahora está libre y todo es su culpa. Después de una pesada noche, Dylan despertó de su siesta. Tuvo un sueño terrible. Eddie le dice que lo sabe, lo que acaban de sufrir fue muy raro. Su hijo le dice que está bien, pero él responde que no es necesario que se sienta así. A él le tomó mucho tiempo acostumbrarse a situaciones como esta, y por eso responderá a sus preguntas si es que él las tiene. Sin pensarlo mucho, Dylan le pregunta por qué nunca lo quiso. Quiere saber por qué lo dejó con su padre. Brock le dice que no es verdad, esa nunca fue su intención. Enseguida, el niño comenzó a llorar. Su abuelo lo golpeaba y nunca pudo detenerlo. Este le reclama a su padre. Él protege a tantas personas y no pudo protegerlo a él. No entiende el porqué. En ese momento, padre e hijo compartieron un abrazo como si se encontraran por primera vez. Tras esto, Eddie le prometió a Dylan que siempre lo protegería y siempre estaría ahí para cuando lo necesitara. No habría más secretos entre ellos. Dylan aceptó, pero aún no le había contado a su padre sobre sus habilidades. Eddie y su hijo salieron del almacén y este le dijo al pequeño que podrían hablar de lo que sea. Dylan ya tenía un tema en mente, quería saber sobre su madre, a lo que Brock asintió gratamente.
En la base de Maker, este continuaba hablando con su asociado. Este mismo le pregunta qué tenía que ver toda su investigación de los Brock con su proyecto Oversight. Reed responde que como él y sus compañeros sabían, él estaba recientemente investigando la manera de abrir un portal a su dimensión original. Hasta el momento, él había fallado, pues al parecer su cuerpo y su mente no pueden soportar cierta cantidad de viajes. Sin embargo, en su último intento algo atravesó el portal, y aunque estaba severamente dañado, el simbionte original de ese universo está completamente intacto. Así comenzó su investigación. Al parecer, un simbionte, aunque sea sintético como el de 1610, es capaz de sobrevivir a la grieta dimensional, casi como si hubieran sido diseñados para este tipo de viaje. Él ha querido reparar a Venom del universo Ultimate usando los códices del 616 para sanarlo, pero tendrá que reajustar sus planes. Su colega entiende ahora todo. Si repara a este Venom, él podrá usarlo para viajar a través de la grieta sin algún daño a su cuerpo. Ahora que entienden todo, el consejo de Reeds aprueba el plan de The Maker. Sin embargo, su aceptación en el consejo recaía sobre la esperanza de que él pudiera restaurar su mundo, ya que ningún Reed del consejo reside en un universo destruido y ninguno de ellos ha fallado. Antes de cortar comunicación, el consejo le pregunta si podrá volver a su dimensión y restaurar su mundo. Maker sabe que será difícil y posiblemente sangriento, pero sabe que podrá.